Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su espacio hablando de ventas y vendedores. Como siempre, José Rievelin. y Miguel Carrión. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, Pepe? ¿De qué te A gustaría ver, hablar? a ver, Carreón, yo te preguntaría, ya que tú manejas la página, alguna situación que te hayan presentado por ahí, me gustaría que hoy pusieras el tema para ver si podemos saldar alguna duda. Pues tenemos mucha participación, sobre todo en correo electrónico. Ajá. Nos están preguntando sobre manejo de objeciones. Ok. Nos piden mucho. De hecho, saludos hasta El Salvador. Nos están escribiendo muchísimo por allá, Saludos. por Centroamérica. Básicamente nos piden mucho que hablemos sobre manejo de objeciones, Ok. cierres de venta. ¿Qué es lo que más piden, Pepe? Me preguntabas por ahí algún tema de la garantía de las metas, ¿no? O sea, cómo garantizar las metas. Sí, también, Sí, claro. ok. Te digo porque me gustaría hacer un programa específico para objeciones, que si quieres es el siguiente. Bien. Luego el de cierres de ventas, pero como parte de la planeación, con la secuencia que llevamos, me gustaría que habláramos de esa parte. ¿Cómo vamos a garantizar las ventas? Ok, ¿Te parece bien. bien? Pues empecemos. Sí, que yo creo que más allá de las herramientas, primero, ¿cómo la voy a planear? ¿Qué tengo que tener Bien. yo? Y es más, hoy lo enfocaría más al gerente, Ok, al supervisor, incluso al regional. ok. Hay una forma, te he platicado del maravilloso número 3. Sí, claro. En la historia se ha utilizado muchísimo el número 3. Desde el 2500 antes de Cristo, y si no es que antes, y en la vida y en la historia de la humanidad hablamos de la Santísima Trinidad, hablamos de las En tres, matemáticas, la regla de tres. la regla de tres, las Esa, tres carabelas. sí, Se dicen los que saben que en triadas es más fácil hacer una operación. ok. Y si nos ponemos a buscar, vas a ver que hasta en las películas, los tres García, hay muchísimas cosas que hablan del 3. Y bueno, mi propuesta hoy va a ser 3 acciones que nos van a facilitar la persecución, pero sobre todo la cobertura de la meta. Ok, La primera, hay que fincar metas que sean claras, primero claras. sí. Segundo, alcanzable. Bueno, tú sabes que las metas tienen sus características, pero, pero yo me Tiene que ser preocupo, medible, medible. tiene que ser alcanzable, sobre todo, ¿no? Sí, yo me preocuparía primero por alcanzable, luego por que sea medible. Es correcto. ¿Sí? ¿Cómo la vamos a hacer alcanzable? No nos aventuremos, no nos pongamos en manos de la suerte. Eso lo hace la gente que no sabe presupuestar una venta, pero que estando en un escritorio, le parece maravilloso que si hoy vendimos 100, mañana tienen que ser 200. No, no, Y digo, suena bonito, ¿no? sí, O sea, atractivo, pero sí súper atractivo. claro. El asunto es cómo las vas a hacer. Sí, y aparte, también las empresas creen que teniendo más fuerza de vendedores van a vender el doble o que el vendedor si hoy vendió dos, el día siguiente tiene que ser cuatro. Y no es así. Es algo que tiene que ser, digamos, de menos a más. Claro, y construir una meta tiene su secuencia también, Miguel. Sí, Mira, la estadística siempre nos va a dar una extraordinaria herramienta para hacer metas. ¿Sabes lo que es el estándar? Bueno, no es examen, te voy a decir. El estándar dice que si una persona lo hace, el resto podemos hacerlo. sí, Eso dice el estándar, pero la historia y lo ejercido dice otra cosa. Y siempre en las fuerzas de venta vas a tener gente que el que vende más, dos o tres que lo acompañan, que son el top 5. sí, Luego una parte que es la mayoría, que están sin pena ni gloria. atorados, digámoslo así. Y abajo otros 5 que no sirven, bueno, que no producen, vamos a decir, porque gente que no sirve no hay. Así es. Gente con baja venta. Bueno, si tú tomas las estadísticas y dices que el promedio es de 10, ¿cómo vas a presupuestar sobre un promedio de 20? No sería. Aunque No, suene bonito, no sería. O no, sea, no. ¿cuál sería la propuesta? Si traigo un promedio de 10, voy a presupuestar sobre un promedio de 11. ¿Por qué? Porque voy a hacer un esfuerzo por crecer. Sí, Y si crezco uno per cápita, pues ya sabrás lo que me va a dar, ¿no? Eso claro. sería una meta alcanzable y no Sí, un sueño. claro. Luego platicaremos de lo que es un deseo, un sueño
y específicamente más la meta, ¿no? Pero hoy quisiera platicarte de que es alcanzable. ¿Por qué? Porque el mes pasado hice 10 y hoy me voy a esforzar y traigo esta herramienta adicional. Sobre todo, Pepe, ya vimos que debe de ser medible, alcanzable, pero y nos pasó a nosotros en algunas empresas, ¿no? Donde íbamos, demostrábamos que se podía, que era alcanzable, todo. Nos íbamos y a la semana se caía la venta. Sí, claro. Y eso es porque hacía falta el seguimiento. Para allá voy. Que ese es otro punto en donde, pues si no hay un seguimiento. Parte de la triada que hoy te quiero proponer es esa. O sea, las metas ya las platicamos. ¿Cuál es mi mejor herramienta para hacer una meta? La estadística. Sí. De repente tu mes empieza mal y al final tienes un periodo donde te va súper bien y la tendencia, aunque a mucha gente no le gusta que hablemos de tendencia, no, espérame, es que vengo creciendo. Sí. ¿Sí? O sea, ¿qué estoy haciendo para lograr esto? Tengo que conservarlo y replicarlo. Claro, y ¿sí? Existe el crecimiento orgánico, que ese es el bueno, y el crecimiento por consecuencia de N circunstancia. Claro. Creo que también tienen que, los líderes de la operación, tienen que saber que no todo el crecimiento es real. No. El que es real es el orgánico, el que va poco a poco. Pero siempre podrás llegar a la meta que te pones. Claro. Si ves muy bajo tu mes, mete un rally. Sí. Ese es otro tema que después veremos. Claro. Mete un concurso, pero bueno, esa es la idea de cómo sería una meta, de cómo fincar una meta adecuada y alcanzable. Alcanzable que es que yo garantice que voy a llegar, no que hoy ofrezca 10 y al cierre me quedo con 8 y digo, no, jefe, es que pasó. No, olvídate. Esas variables las tienes que considerar al momento que haces tu venta. Así es. Oye, es que llovió, todos los junios llueve. Así es. Entonces, ¿por qué no lo consideraste? Oye, jefe, es que fíjate que hubo un terremoto. Eso es otra cosa, ¿no? ¿Sí? Pero la lluvia, el sol, el calor, la nevada, la granizada, el tráfico, el horario, todo eso lo puedes contemplar. ¿Por qué? Porque ha pasado en las últimas... Hasta el estado de ánimo, de lo que hablábamos el otro día de los asesores. O sea, por supuesto. También es otra cosa a considerar también. Que el estado de ánimo depende más de ti que de tu vendedor. Por eso hablo del seguimiento, porque parte del seguimiento no solamente es exponer y dar seguimiento a las metas, sino también al estado de ánimo de tus asesores. Por supuesto, si alguien llega medio derrotado, medio golpeado, a ver, amigo, siéntate, ¿qué te pasó? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? ¿Quieres que te acompañe hoy para que te sientas más seguro? Sí. Y eso es una herramienta. Ese es el plus que puedes darle a tu gente. Bien, ya hablamos de las metas. Que no todos lo hacen, Pepe. No todos lo hacen o casi nadie. Pero si no te preocupas por el vendedor, no pienses en asegurar una meta. Es que desafortunadamente muchas veces dicen que el asesor es un número más en las empresas. Y yo siempre he dicho que pues, el asesor es el número uno en cualquier empresa porque es el que le da de comer a todas las áreas, al de recursos humanos, al contador, al que tú me digas, es el que nos da de comer a todos. Te la pongo fácil. Dime quién trae dinero a las empresas. El vendedor. El que vende. El que vende, claro. Hay que, como dijo Teo González, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿quién es este fulano? Pues el que paga el DEPA. Oye, tápalo, no le vaya a dar un aire, ¿no? Exactamente. Entonces, en este caso, igual, o sea, nuestros vendedores tienen que ser los más apapachados. Ahora, aquí yo haría una pregunta, ¿qué es un vendedor? Porque no es toda la plantilla. Un vendedor es el que vende. Luego vamos a entrar también a ese tema. Muy bien. Solo el que vende es vendedor. El que no vende, no sé si sea un número más, pero a lo mejor es alguien a quien le estamos haciendo daño teniéndolo. Okay. Aunque le paguemos. O sea, luego platicamos ese tema. Pero bueno, espero que quede claro el tema de las metas, cómo construirla. Sí. Segundo, tengo un método y un plan de acción para hacerlo. El que tú me digas, Miguel, esto es como las dietas, todas las dietas jalan, nada más hay que hacerlas. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, a ver, si yo en la mañana tengo como premisa llegar y decirles, muchachos, teníamos que llevar hoy 30 y solo llevamos 20. Claro. De estos, quien no está aportando es Pedro, Juan y Francisco. ¿Cómo le podemos hacer para ayudar a Pedro, Fran o Francisco? Sí. Pero primero, Pedro, Juan y Francisco, díganme si ustedes ya identificaron qué está pasando. Y entonces nos ponemos a trabajar. Hay una herramienta que se llama Roleplay que
los que saben hacerla pueden garantizar entre un 10 y un 30% de incremento en las ventas. También es un tema que tiene que ser muy, muy definido, pero si tú garantizas hacer roleplay diario con la gente que no vende, vas a tener un entrenamiento constante. Y si tú repites ese entrenamiento, como lo dice la regla, la madre del aprendizaje es la repetición. Y es que los líderes tendrían que tener en cuenta que el tema del roleplay tendría que ser obligatorio, porque aquella persona también que llega, como tú decías, derrotado o medio triste, con eso le ayuda a entrar. Lo despiertas, sí, lo levantas. En el rol del trabajo, y sobre todo, nos ha pasado, es infinitamente más difícil poder hacer un ejercicio de venta con personas que conoces, con rivales, con competencia, sí, con compañeros, sí, que hacerlo en campo. Entonces, cuando lo hacen este roleplay con los compañeros o con el líder, empiezan a dejar de lado estos tabús, los miedos, estos miedos, claro. En donde, y nos ha pasado, donde ya llegan a una escuela y solitos se sueltan y van con una confianza enorme porque claro, superaron este miedo al qué me van a decir. Claro, y sobre todo, acuérdate que la premisa que manejamos nosotros en esta administración de ventas, cuando la hacemos es, equivócate en la sala. Sí. Y por eso lo repetimos, hacemos roleplay. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces, tengo un método. ¿Qué tiene que decir ese método? Si llego y toco una puerta, vamos a hablar un poquito de canvaseo, nada más para citar el ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Primero definir a dónde voy y por qué voy. No se me ocurre que aquí, yo puedo canvasear aquí porque hay puertas, voy a tocar. No, mi amigo, espérame, hay primero una validación de zona. Okay. Eso le toca al gerente. Esa validación de zona, ¿qué te tiene que decir? Una máxima, y es forzosa, ¿a qué horas está la gente? Para que puedas definir tus horarios de canvaseo. Luego, ¿cuántas casas más o menos tiene? ¿Por qué? Porque tú tienes una cantidad exacta para darle a tu asesor y por dónde vaya. ¿Qué tipo de peine vas a aplicar? ¿Sí? ¿A qué horas tienes tus momentos de hidratación? ¿Cada cuándo vas a pedir avances de la operación? ¿Sí? Que toda esa metodología viene incluida dentro de nuestros seminarios para que si quieren contratarlos, o sea, esto es parte de lo que nosotros hacemos. Claro. Y enseñamos, obviamente, a la gente a hacerlo, a los líderes de las empresas para que aprendan a hacer una validación de zona, porque como dice Pepe, muchas veces ni siquiera validan que sea una zona viable para poder trabajar. Claro, o sea, que donde puedas operar. Horarios, tipo de personas, edades, todo nivel eso. Nivel socioeconómico, rutas de camión, en fin, ese es un tema muy específico para tratar en su momento. Pero si tú tienes toda esa parte, ¿qué es lo peor que te puede pasar? No llegué a la meta del día de hoy. Pero no llegaste a la meta del día de hoy, no te puedes ir a tu casa. A ver, muchachos, sentémonos. ¿Qué pasó? A ver, es que faltó Juan y Pedro. A ver, Juanito, vente, Pedro, ¿qué onda? ¿En qué te podemos ayudar mañana? Porque para mañana tienes que saber qué hacer. Sí. Para recuperar lo de hoy y lo de mañana. Si tú haces cierres diarios, olvídate de los cierres de mes, querida audiencia. El cierre de mes es un mito y eso existe para gente que no tiene planeación. Si tú vas haciendo tu cobertura de meta diaria, olvídate de si cerró el mes o si es día 31 o si es día primero. Olvídate, eso es para la gente que no puede vender diario. Cuando no puedes vender diario, tienes que hacer estrategias para cerrar el mes. Cuando tú vendes diario, tienes que estar pensando en cómo festejas con tu gente el cierre de mes. ¿Sí? Perfecto. Para poder, digamos, dar cierre a estos temas, es interesante que podamos establecer que en los próximos programas hablaremos, inclusive a lo mejor vamos a campo a grabar una validación de zona, claro. A aplicar diferentes una planeación, tipos de definir peines. un mapa maestro que peine sobre todo para las fuerzas de venta que trabajan casa por casa. Márquenos si tienen algún caso. Lo mejor que les puede pasar es que les vamos a garantizar un resultado mejor que el que tienen. Y luego podemos hacer proyecciones para ver hasta dónde tienen que llegar y qué herramientas vamos a tener. Finalmente, el tercer punto que tenemos que considerar es el seguimiento. Una orden no supervisada, le vamos a poner que no sirve para nada, aunque nosotros entendemos que
el segundo párrafo de la frase. Yo no puedo generar una instrucción e irme a mi casa. Y si tengo que irme, tengo que tener un método para hacer una supervisión a distancia. Tenemos una herramienta maravillosa que se llama la bitácora de prospección, que sí o sí, esté yo contigo o no esté contigo en campo, voy a tener posibilidad de verificar que tú trabajaste. Este documento me da la evidencia de que tú estuviste en campo. Pero lo mejor es que yo esté en campo contigo. ¿Por qué? Porque también voy a hacer mi trabajo. Voy a poder ver por qué Pedro, Juan y Francisco no vendieron. Y entonces tengo que decirle, a ver, Pedrito, ven para acá, yo creo que ya te había comprado y tú tumbaste la venta por esto y por esto y por esto. Pepe, pero es que la bitácora del asesor y en general el seguimiento, no solamente es una herramienta para el líder, también es un análisis para el asesor, porque el asesor con esto, él puede tener al final del día su propio análisis de qué fue lo que pasó durante el día. A ver, a cuántas personas visité, qué fue lo que me comentaron, etcétera, etcétera. Miguel, este documento te va a dar todo lo que necesites como líder, como gerente y como empresa. Es correcto. Sencillo, fuimos a la colonia Morelos, 18 clientes me dijeron que sí y 300 que no. De esos no desglósalos. Claro. ¿Por qué no? Es caro. Híjole, lo voy a pensar. Pone lo que quieras, pero entonces yo ya tengo que trabajar mi producto. Cuando te digan que es caro, mi estimado y querido vendedor, tú le vas a contestar esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. Claro. Que estoy asumiendo que podemos trabajar así, pero tenemos una herramienta que nos dice las 5 formas de desarmar las objeciones que ustedes conocen. Y es a través de preguntas de investigación, tema también para un caso. La verdad es que pareciera que muchos concebimos la venta como algo súper sencillo. Sacas tu producto y... No. Tiene muchísimas variables que si tú logras controlarlas, entonces el control de la venta lo tienes tú. Y vamos a llegar a eso. El que quiera unirse a nosotros, podemos demostrarlo y garantizarlo, que ya ha pasado en algunos otros lugares, ¿no? Entonces, la triada, metas claras, alcanzables, método y plan de acción y seguimiento, muchachos. ¿Quieren hacer estas herramientas y tropicalizarlas en su empresa? Búsquenos. Así es. Yo con esto concluyo, Miguel, no sé. Pues muchísimas gracias. Sí, estaremos en los próximos programas abordando más temas para que sigan pendientes de nuestros programas, pero sobre todo que tengan ustedes ahí el tiempo para poder dar like a nuestra página, nos va a ayudar muchísimo. Y pues nada, muchísimas gracias. Nos estamos mirando en los próximos programas. Hasta luego. Se acerca lo mejor, muchachos. Técnicas de cierre, manejo de objeciones, estándares no negociables y preguntas de investigación. A divertirse. Excelente día.